¿Alguna vez confiaste en alguien y luego te sentiste traicionado sin entender del todo por qué? ¿Has notado que, detrás de palabras dulces, había una mirada que escondía espinas? ¿Has tenido la sensación de que te estaban manipulando, pero no podías probarlo, ni siquiera ante ti mismo? Alan Watts solía decir que la realidad es solo una ilusión, aunque una ilusión muy persistente. Y dentro de esa ilusión, lo que más nos hiere no son los enemigos declarados, sino los aliados silenciosos, los que drenan nuestra energía mientras sonríen. Todos nosotros, en algún momento, entregamos nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra fe, a personas que, con el tiempo, revelaron un lado que hubiéramos preferido no ver. No porque fueran malas en el sentido clásico de la palabra, sino porque se volvieron prisioneras de patrones psíquicos profundos, inconscientes y repetitivos. Este video no es un ataque, es un espejo que muestra 7 reflejos distorsionados del alma humana. Y quizá, al mirar estas personalidades, reconozcas a alguien o, con más honestidad aún, reconozcas partes de ti mismo. Hoy vamos a hablar sobre 7 tipos de personalidad en los que no deberías confiar, no por moralismo, sino por supervivencia emocional, por lucidez, y al final, la pregunta no será ¿por qué ellos son así?, sino ¿por qué los dejamos quedarse tanto tiempo? Así que siéntate, respira profundo, apaga el ruido del mundo exterior. Este viaje es una travesía entre la apariencia y la esencia, entre lo que parece humano y lo que nunca lo fue. ¿Has conocido a alguien que parece vivir de heridas abiertas? Personas que se presentan como víctimas de todo, del pasado, del destino, de los demás, y que por eso mismo parecen merecer tu compasión incondicional. Al principio son suaves, cuentan historias tristes con los ojos humedecidos, y tú te sientes casi honrado de ser quien puede sanarlas. Pero poco a poco, algo inquietante se instala, como si, al intentar salvarlas, estuvieras siendo arrastrado por un abismo que nunca se sacia. Alan Watts nos advertiría: el sufrimiento es una oportunidad para el despertar, pero también puede ser una trampa cómoda. Y aquí está el primero de los 7 arquetipos peligrosos: el sufridor perpetuo. No aquel que sufre, sino el que se aferra al sufrimiento como identidad. Estas personas no quieren realmente superar lo que vivieron. No buscan sanación, buscan público. Necesitan que el mundo confirme todos los días que son las injusticiadas de la existencia, y cuando encuentran a alguien dispuesto a escuchar, como tú, inevitablemente te convierten en un nuevo capítulo de la misma tragedia. Al principio eres el héroe, después el traidor. Porque mira, el sufridor perpetuo no acepta la impermanencia. Quiere que el dolor sea eterno para que su identidad siga intacta. Necesita enemigos para justificar su infelicidad. Y tarde o temprano, tú te convertirás en ese enemigo. Basta con que no estés lo suficientemente disponible. Basta con que digas no. Basta con que respires un poco más por ti. Recuerdo a una mujer que conocí en mis 20 y tantos. Decía que había sido traicionada por todos los que amó. Cuando me acerqué, quise ser diferente, el que la entendiera, el que la protegiera. Y por un tiempo, lo fui. Pero bastó con que le negara un favor sencillo, algo fuera de mi alcance ese día, para que se cerrara días después. Me culpaba de abandono. Repetía ante amigos en común que yo era como todos los demás. Aquello me devastó, hasta que lo entendí. Nunca fui una persona para ella. Fui un papel en un drama ya escrito. Watts diría que no se trata de maldad, sino de inconsciencia. La persona realmente cree que todos la persiguen, y por eso no ve sus propias elecciones, sus repeticiones. No se da cuenta de cómo participa en los ciclos de dolor que tanto denuncia. Este tipo de personalidad drena, y lo más peligroso, te convence de que eres insensible por alejarte. Pero el alejamiento, aquí, no es indiferencia, es sabiduría. Porque intentar sanar a alguien que ama su dolor es como intentar vaciar el océano con las manos. Te hundes. Más de una vez quizá te hayas preguntado: ¿cómo puedo ayudar sin lastimarme? La respuesta puede ser brutal. No puedes. No cuando la persona quiere mantener vivo el sufrimiento como si fuera un altar. La ilusión de la bondad nace cuando confundimos sufrimiento con virtud. Pero sufrir no hace a nadie bueno, solo humano. Y algunos humanos eligen hacer del sufrimiento un arma. El desafío, entonces, es no caer en la trampa del Salvador. No intentar redimir lo irredimible. No ofrecer tu tiempo, tu alma, a quien no quiere ser liberado, solo reverenciado en su prisión. Alan Watts
creía que la única forma de cambiar el mundo es cambiarse a uno mismo. A veces, eso significa reconocer que algunos lazos deben cortarse para no ahogarnos junto con quien no quiere nadar. ¿Has vivido algo así? ¿Has sido el confidente, el curador, el hombro amigo, hasta darte cuenta de que estabas emocionalmente agotado y espiritualmente drenado? Entonces, quizás sin saberlo, ya te encontraste con el primer tipo, pero aún faltan 6. Ahora, hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ellos sonríen, escuchan con atención, saben exactamente qué decir. Y cuando menos te das cuenta, ya estás haciendo lo que no querías, diciendo lo que no pensabas, sintiendo lo que no es tuyo. Son los maestros de la ambigüedad emocional, aquellos que, sin alzar la voz, controlan cada paso de tu danza. Y lo más inquietante, muchas veces, ni siquiera saben que están manipulando, lo hacen con la naturalidad de quien respira. Alan Watts escribió que somos actores fingiendo que no estamos actuando. Y el manipulador crónico, este segundo tipo de personalidad en el que nunca debes confiar, es el actor que olvidó que está en escena. Para él, las relaciones no son encuentros, son estrategias. Cada gesto es una jugada, cada afecto, un anzuelo. No los reconoces por sus palabras, sino por cómo te sientes después de hablar con ellos. Culpable, presionado, endeudado emocionalmente, como si hubieras fallado en algo, aunque no sepas exactamente en qué. Es una danza invisible, donde vas cediendo espacio, energía, tiempo, hasta darte cuenta de que estás agotado, y aún así te llaman desagradecido. No dicen, haz esto por mí. Dicen, no te preocupes, yo me las arreglo solo aunque esté enfermo. No dicen, me debes algo. Solo recuerdan, con un suspiro, todo lo que ya hicieron por ti, y cuando reaccionas, te hacen dudar de tu propia percepción. Estás exagerando. Solo era una broma. Estas personas, como diría Watts, viven en estado de maya, la ilusión continua, no de la realidad externa, sino de la intención interna. Están tan acostumbradas a manipular que ya no distinguen dónde termina el cuidado y comienza el control. Y por eso son peligrosas, no porque sean malas, sino porque han perdido el contacto con la verdad emocional. Recuerdo a un compañero de universidad, inteligente, carismático, divertido. Siempre estaba ahí cuando alguien necesitaba algo, pero un día noté que todos los favores venían con intereses. Por cada pequeña ayuda aparecía una deuda velada meses después, siempre acompañada de un ¿recuerdas cuando te salvé aquella vez? Era como hacer un pacto sin notarlo y quedar atrapado en la deuda por tiempo indefinido. Y lo más cruel es que, al confrontarlos, pareces tú el ingrato. Son expertos en parecer generosos. Siempre están en el papel de la buena persona. Cuestionarlos es como romper la imagen que los demás han construido de ellos, y eso te deja aislado. El manipulador no busca sinceridad, busca control. No quiere una relación, quiere un escenario. Y tú, sin saberlo, te conviertes en el actor secundario de una obra escrita por él. Watts hablaba del ego como un personaje que olvidamos que estamos interpretando. Y el manipulador crónico está tan identificado con su papel de ayudador o incomprendido que no percibe la violencia sutil que comete al guiar a los demás mediante la culpa, el chantaje emocional o la expectativa disfrazada. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez en deuda constante con alguien que parecía demasiado bueno? ¿Te has sorprendido diciendo sí solo para evitar un conflicto? Tal vez, sin darte cuenta, ya formas parte de ese teatro silencioso, pero ahora, ya ves, y al ver, quizá estés listo para salir de escena. Hay un tipo de persona que no susurra, grita, que no conversa, predica, que no comparte ideas,
impone verdades. Son aquellos que se consideran despiertos, iluminados, salvados. Viven con un brillo inquisidor en los ojos, como si estuvieran en una misión sagrada para liberar al mundo, o en realidad, para controlarlo bajo el disfraz de la redención. Alan Watts advertía sobre los peligros de la rigidez espiritual. Decía que la verdadera sabiduría comienza cuando abandonamos la ilusión de que sabemos algo con certeza. Pero el cruzado moral, esta tercera personalidad de la que debemos desconfiar, no soporta la incertidumbre. Ha construido su identidad sobre la solidez de sus convicciones, y cualquier duda, propia o ajena, la vive como una amenaza existencial. Se presentan como defensores de la verdad, pero en el fondo temen el vacío que trae el no saber. Por eso eligen un código. Puede ser político, religioso, filosófico, y lo elevan a dogma. Se convierten entonces en soldados de esa idea, no para comprender el mundo, sino para dominarlo. Este tipo de personas suele llegar sonriendo, ofreciendo luz, pero pronto notas que la luz que ofrecen no ilumina, ciega. Al menor signo de desacuerdo el tono cambia. Pasas a ser visto como perdido, corrompido, influenciado por fuerzas oscuras, y si no aceptas ser convertido, serás excluido. Recuerdo a un hombre que conocí en un retiro. Estaba profundamente involucrado con un grupo espiritual que predicaba la eliminación del ego. Hablaba con elocuencia sobre el amor incondicional, la compasión y la iluminación. Pero bastó con que hiciera una pregunta simple: ¿y si el ego no fuera un enemigo, sino un maestro? Para que su rostro se endureciera. Me miró como si hubiera cometido una herejía. Esa noche me ignoró por completo. La búsqueda de la verdad se había convertido para él en una cruzada contra todos los que se atrevieran a ver el mundo de otra manera. Estas personas no escuchan, esperan su turno para hablar, no dialogan, adoctrinan, y lo más peligroso, te hacen dudar de tu propia libertad de pensar. Empiezan con frases como: necesitas estudiar más sobre eso, o algún día lo entenderás. Pero lo que realmente quieren decir es: solo serás digno si piensas como yo. Y detrás de ese celo por la verdad hay miedo. Miedo a la vastedad, miedo a la ausencia de respuestas definitivas, miedo de que el universo al final sea más un misterio que una ecuación. Watts decía que la verdad no es algo que se posee, es algo que se habita. Y el cruzado moral no habita ninguna verdad. Solo ondea banderas que usará para juzgar, separar, condenar. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a alguien que parecía saberlo todo, si has callado tu intuición para no parecer ignorante, si has ocultado tus preguntas para conservar una amistad, entonces tal vez ya hayas sido silenciado por este tipo de personalidad. Pero hay que recordar, quien realmente busca la verdad no teme a las preguntas. Quien realmente ama no exige obediencia. La libertad de pensamiento es el último refugio del alma, y nadie tiene derecho a invadirlo, aunque venga en nombre del amor, la fe o la razón. ¿Estás listo para continuar? Hay personas que viven como si el mundo estuviera siempre a punto de derrumbarse. Sus días están hechos de urgencias, sus relaciones, de rupturas, y sus palabras siempre llevan una pizca de tragedia. ¿Has conocido a alguien así? Que parece tener una nube de tormenta particular sobre la cabeza y que de algún modo misterioso siempre logra arrastrar a los demás dentro de ella. Alan Watts decía: la estabilidad es una ilusión, pero el caos puede ser una elección. Y aquí está el séptimo tipo de personalidad que exige nuestra vigilancia emocional. El mercader del caos A diferencia del sufridor crónico que se ancla en heridas del pasado. El caos emana del presente. Es como si estas personas tuvieran una necesidad vital de estar siempre en crisis. Viven en un estado de emergencia permanente. Siempre hay algo mal, alguien traicionando, una injusticia en curso, un colapso inminente. Y detrás de todo eso hay un patrón más profundo y silencioso: el miedo al silencio, a la paz, a la previsibilidad. Porque para estas personas la calma suena a muerte. La ausencia de conflicto parece ausencia de vida. El caos se convierte en identidad en hogar. Recuerdo a una mujer que atendía tarde por la noche, siempre con historias que parecían sacadas de una novela trágica. En cada llamada, un nuevo problema. El jefe que la humillaba, el novio que la ignoraba, la familia que la oprimía. Al principio me involucraba, ayudaba, aconsejaba, escuchaba durante horas, pero con el tiempo noté un patrón sofocante. Nunca había resolución.
Toda solución era, en realidad, el preludio de un nuevo drama. No se trataba de mala suerte, era un ciclo. Y ella era la autora del guión Watts. Llamaría a eso una adicción existencial. La necesidad de sentirse vivo a través del sufrimiento, de sentirse importante a través del colapso. Estas personas, muchas veces, fueron moldeadas en entornos inestables. Aprendieron que solo recibían atención cuando había dolor, que solo eran vistas cuando todo se desmoronaba, y así comenzaron a crear ruinas para no desaparecer. Lo más cruel es que el caos, en estos casos, es contagioso. Intentas ayudar y terminas arrastrado. Te sientes culpable por no estar siempre disponible, agotado por intentar ser refugio de quien insiste en vivir como tormenta. Y muchas veces te pierdes a ti mismo en el proceso. Si alguna vez te has visto ahogado en crisis que no eran tuyas, si has cancelado planes, noches de sueño o momentos de paz para apagar incendios emocionales de alguien, entonces tal vez ya hayas sido prisionero del caos de otro. Y aquí está la verdad más dura. No puedes salvar a quien no quiere salir del fuego. El mercader del caos no busca resolución, busca intensidad, busca escenario, busca movimiento, porque en el silencio estaría obligado a escucharse, y eso para él es insoportable. Watts creía que el verdadero despertar ocurre al aceptar el vacío, pero quien está adicto al caos teme al vacío más que al dolor. Por eso, cuando cruces con esas almas, no ofrezcas una manta, ofrece distancia. No porque no te importe, sino porque el verdadero cuidado empieza por no permitir que te arrastren. El caos de ellos no tiene por qué ser el tuyo. Y con esto cerramos los 7 retratos, los 7 espejos, los 7 recordatorios de que confiar es un acto sagrado y que hay almas que aún no han aprendido a honrarlo. En un mundo donde todos usan máscaras, algunas hechas de dolor, otras de virtud, otras de carisma o ideología, la verdadera sabiduría quizá consista en aprender a ver sin ilusiones. ¿Notaste cómo los 7 tipos comparten algo en común? No es maldad, es inconsciencia, es la negativa a observarse, es el miedo a mirar hacia adentro y descubrir que detrás de la persona construida hay un vacío que duele, un eco de algo no vivido, un grito silencioso de quien ya no sabe quién es. Alan Watts nos recordaba que, cuanto más intentas aferrarte a una identidad, más te escapas de la experiencia real de vivir. Y tal vez, detrás de cada manipulador, de cada sufridor, de cada portador de caos o de certeza, exista un niño asustado, un ser herido, alguien que aprendió a sobrevivir actuando. Pero saber eso no significa que debas tolerarlo. La compasión verdadera nace de la lucidez, y la lucidez exige distancia, exige que recuerdes algo esencial. No es tu obligación cargar con los desequilibrios de los demás. No eres débil por protegerte. Eres sabio por reconocer los límites. No eres egoísta por decir basta. Eres maduro por no dejarte consumir. Ahora dime, ¿a cuántas de estas personalidades has dejado entrar? Y más importante aún, ¿a cuántas de ellas sigues alimentando dentro de ti? Porque sí, todos nosotros, en algún nivel, hemos sido un poco de cada una. La víctima que se esconde de la responsabilidad, el manipulador que teme al abandono, el moralista que busca seguridad en la rigidez, el caótico que teme al silencio. Pero entre ser y permanecer existe la elección. Y la mayor prueba de autoconocimiento quizá no esté en reconocer a los demás, sino en reconocerte a ti mismo en su reflejo y decidir cambiar. Tal vez esa sea la más difícil y la más liberadora de todas las valentías. Si escuchaste todo hasta aquí, entonces te debo algo más valioso que las palabras: silencio. Silencio para digerir, para sentir. Porque este video no fue hecho solo para ser visto, fue hecho para dejarte inquieto, para despertar esas memorias que intentas empujar debajo de la alfombra de la razón. Y entre nosotros, si alguna parte de lo que dije te dolió, quizá tocó un punto que ya sabías, pero no querías nombrar. No estoy aquí para darte respuestas. Estoy aquí para encender antorchas dentro de tu laberinto. Caminas por él solo, pero no tienes que hacerlo en la oscuridad. De verdad, gracias por quedarte hasta el final. En un tiempo de distracciones fáciles, elegir la profundidad ya es un acto de valentía. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Y ahora, llegamos al momento que separa a los sabios de los apresurados.
Si este video te entregó alguna verdad, por pequeña que sea, si te hizo un nudo en la garganta, un escalofrío en la espalda o una rabia buena, da like, comenta, compártelo, no por mí, sino por ti, porque cuando uno pone en palabras lo que siente, algo cambia, por dentro. Y sí, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. O mejor, suscríbete solo si estás listo para pensar demasiado y dormir muy poco, porque aquí, cada video es una piedra en tu zapato. La filosofía no es consuelo, es confrontación. Y esos videos que ves en la pantalla, uno de ellos te hará cuestionar si realmente eres tan buena persona como crees. El otro revelará un tipo de gente que quizá aún estés protegiendo demasiado. Elige con cuidado, aunque, de cualquier forma, la verdad siempre encuentra la manera de hallarte.